Bien, hoy día es Día de la Madre y por tanto tenemos que saludar a nuestras hermanas que son mamás. Es un poco difícil saludarlas una por una, porque no son dos, no son tres, no son cinco, son muchas mamás. Por eso hacemos el saludo a todas nuestras hermanas mamás, que Dios las bendiga en este día tan especial. Amén. Y nada, vamos a comenzar nuestra... Está saturándose acá otra vez, no sé por qué. Vamos a continuar, vamos a meditar la palabra del Señor. Ok. Bien. ¿Quiénes estuvieron en su célula ayer? A ver, quiero saber quiénes estuvieron. Voy a fotografiarlos. No bajen la mano, por favor. Saben que mi visión es fotográfica, mi memoria no. Bueno, que Dios los bendiga si fueron a su célula. Resulta de que asistir a una célula es una decisión importante porque a través de esa asistencia usted es parte de un grupo, tiene compañerismo con cristianos. Aparte de ello, tiene la atención de un líder, es una atención personal. Yo no puedo atenderlo personalmente porque son muchos hermanos, ¿ok? Hay cientos de hermanos en la iglesia, los cuales se contactan conmigo, me escriben, me mandan audios o mensajes y yo respondo, pero el contacto no es tan personal porque es muy difícil. En una célula el contacto y la atención sí es personal porque es un grupo más pequeño, lo cual permite que usted pueda recibir atención y en segundo lugar se pueda trabajar esto que se llama el discipulado. Es decir, no ser solo un asistente, sino un seguidor de Jesús, un discípulo del Señor. Y eso es básicamente por la relación que usted tiene en su célula. Por tanto, debe de procurar asistir a una célula. Todos los sábados se reúnen desde la tardecita hasta la noche. Hay horarios diferentes, depende de la célula. Debe haber una cercana a su casa. Puede usted asistir a una de ellas. Es lo mejor. Por favor, un poquito más acá, que aquí no me escucho. Bien, entonces ayer, ahí está bien, ayer en la célula tocamos un tema. El tema tenía que ver con Saúl. ¿Y qué problema realmente el de Saúl? Ya que el texto nos decía, o nos dice, en 1 Samuel nos dice de que el espíritu del Señor había abandonado a Saúl y Saúl fue atormentado por un espíritu malo de parte de Jehová. Esa situación, esa opresión que experimentaba Saúl, bueno, no fue una maldad de Dios sobre su vida, fue sencillamente el resultado de la forma como Saúl desarrolló su carácter y su personalidad. A veces confunde un poco cuando leemos y dice un espíritu malo de parte de Dios y pensamos que Dios está pues en esta tarea de enviar espíritus malos a las personas. No es así. Dios no tienta a nadie. Dios no genera esto de enviar espíritus malos a las personas, sino que la traducción del texto bíblico la hicieron así. La Biblia no se escribió en castellano. El castellano es una traducción. Entonces, lo que pasa es que Saúl, a causa del corazón que tenía, de su desobediencia, de su obstinación, ya no permitió que el Espíritu Santo que había venido sobre él para capacitarlo en su oficio de rey, ya no podía estar en él. Entonces el Espíritu Santo procede a abandonarlo.
Y Saúl solo se queda como un hombre, como usted o como yo, sin el Espíritu Santo. Somos solamente eso, hombres. El único recurso del cual podemos echar mano está en nuestra naturaleza humana. No vamos a ser diferentes a como nuestro corazón es. No podemos engañar a Dios porque nosotros somos tal cual es nuestro corazón. Entonces, las imperfecciones de toda persona están en su corazón. Y lo que hace grande a un hombre es justamente lo que está en su corazón. No tiene nada que ver con la ropa, ni con el bolsillo, ni con los adornos. Y como hemos visto, ni siquiera con la estatura y la belleza. Saúl era un hombre hermoso y era un hombre alto, fornido. A todas luces debería de ser el rey de Israel, y así lo pusieron, pero fracasó porque su corazón no estaba a la medida de la tarea. Definitivamente, algo que es importante es el corazón de la persona, no el aspecto externo. El aspecto externo va a ser la consecuencia del corazón. Se va a dar conforme. Si el corazón es vanidoso, toda esa vanidad va a aflorar y se va a exteriorizar. Si el corazón es rencoroso, todo ese rencor se va a exteriorizar en la forma de ser. Si el corazón es miedoso, todo ese temor va a aflorar. Si el corazón es bueno, toda esa bondad se va a traducir. Nosotros somos lo que es nuestro corazón. Bien, pero ese fue el caso de Saúl. Como Saúl fracasó en su obediencia a Dios, el Espíritu Santo lo abandona. Entonces, ese vacío es llenado por un espíritu malo que lo único que le produce a Saúl no es capacidad, sino tormento y sufrimiento. Lo que hace el espíritu malo es incentivar todas esas cuestiones internas. Entonces Saúl empieza a padecer sus miedos hasta el punto en que el hombre se enfermaba de los nervios y estaba ahí sentado en un rincón con melancolía, con depresión, mezcla de ira, pensando, ¿y qué me van a hacer? Y aquí hay traidores, todos estos son traidores. Y andaba como que cuidándose, desconfiando. Hay gente que vive así. Entonces, el espíritu malo lo único que hacía era hacer que esos elementos fueran intensos y convirtiesen a Saúl en una persona infeliz. Porque jamás va a ser uno feliz ahí. El caso nuestro es distinto. ¿Por qué? Es distinto porque nosotros llegamos a los pies del Señor. Tuvimos un encuentro personal con Jesucristo gracias al Espíritu Santo. ¿Ok? El Señor Jesucristo cumplió lo que estaba escrito y lo que exigía la ley, que era morir por nosotros. No fue poca cosa, porque para poder morir debía de tener él un cuerpo que pudiese experimentar la muerte. No había una persona que pudiese cumplir esa demanda, porque todos eran pecadores, todos somos pecadores. Se necesitaba un justo que muera por los pecadores. Al no haber ninguno, Dios, el justo, toma la naturaleza humana como parte de su existencia y nace como hombre. Es concebido en el vientre de María, nace como hombre y se sujeta al desarrollo de todos los hombres, niño, jovencito y un hombre adulto. Pasa por todas las circunstancias de la vida sin pecado. Y luego, cuando llega el momento de morir, Jesús experimenta una muerte terrible, destinada para todos los malhechores, que es morir por agonía, por sufrimiento. No es como, muy bien, decapitadlo, entonces ya listo, a la 1, a la 2, a las 3, ya está. Adiós mundo, le cortaron la cabeza. ¿Ok? No es como la inyección letal que le van inyectando y primero lo van adormeciendo, lo duermen y después le van pasando más medicamentos que van a ir terminando con su vida. No, ya la silla eléctrica más cruel, pero que son segundos. La crucifixión es una muerte de días, de agonía, que en Jesús solo duró 3 horas. Lo insufrible
se dio en su experiencia. Y uno se pregunta, pero ¿por qué tan complicado? Porque esa muerte cumplía con la exigencia de la ley de pagar nuestros pecados. Derramó su sangre, él tenía que derramar su sangre. En la golpiza que le dieron, en la corona de espinas que le pusieron, la forma como lo flagelaron y después en la crucifixión, él era un charco de sangre. Y es que se necesitaba el derramamiento de sangre para poder redimirnos del pecado. La palabra redimir significa liberar. Entonces nosotros fuimos liberados del pecado por la muerte de Jesucristo. Ok, ¿cómo? Perdonándonos los pecados, perdonando toda falta, a través de una limpieza de pecado. De tal manera que uno quedó limpio, no todos, los que se acercan a Jesús, esa muerte se aplica sobre su vida, lo deja limpio para que el Espíritu Santo pudiese morar dentro de él. En el caso de Saúl, venía sobre él y lo capacitaba para la función. En el caso nuestro, viene a morar en nosotros. En el caso de Saúl, el Espíritu Santo, como no se ajustó el corazón al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se fue. En el caso nuestro no se va. En el caso nuestro queda allí para siempre. Y ahí lo que encontramos es una situación particular. ¿Por qué? Porque comenzamos a leer la Biblia. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Dice, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Otra vez, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vamos a orar al Señor. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu bondad, tu generosidad, por el amor que tienes para cada uno de nosotros. Al concedernos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Ahora, Señor, enséñanos las cosas que debemos de saber y para ello danos entendimiento y comprensión de tu palabra. Padre bueno, gracias por todo. Gracias por mis hermanos. Háblanos, Señor, que hemos venido para oír. En el nombre de Jesucristo te damos. Amén. Bien, lo que dice Pablo es esto, que nosotros hoy somos templo del Espíritu Santo. O sea, la palabra templo significa la casa de Dios. Los paganos tenían templos que eran las casas de sus dioses. El verdadero, el templo de Dios está en los cielos. ¿Ok? Cuando Dios rescata a las personas, hace de cada persona un templo, es decir, el Espíritu de Dios viene a habitar en la persona. Hay mucha diferencia entre un hotel y una casa. Usted va a un hotel, llega a un sitio y usted va al hotel y separa una habitación. Señor, ¿cuánto está la habitación? Le dicen, está 150 soles la noche, 200 soles la noche, depende del hotel que usted haya escogido, $100 la noche, $500 la noche, depende del hotel que usted haya escogido. Y llega, usted no va a vivir en el hotel, usted va a estar las noches que necesita por estar en ese lugar. Si usted se fue de turismo al Cusco, bueno, pues va a alquilar un hotel 3, 4, 5 noches, no sé cuánto ha determinado, y usted sabe que llega ahí con su maleta y con su maleta se va. Usted no llega y dice, esta cama está fea, vamos a cambiar la cama, vamos a pintar esta habitación. Usted no puede hacer nada, ningún cambio. No puede alterar absolutamente nada porque usted solo es un huésped, nada más. Viene la gente del hotel a atenderle la cama, a limpiarle todo, se lo dejan listo para que usted llegue y encuentre todo limpio, porque usted es un huésped.
Usted no limpia. Usted no baja a administración y dice, por favor, ¿me dan una escoba y un recogedor? No, señor, eso es del hotel. Porque usted es un huésped. ¿Okay? Pero la casa es diferente. La casa es donde vives. Allí sí tienes que limpiar. Allí tienes que arreglar. Las cosas que están malas tienes que poner bien. Allí en la casa vamos a ver realmente quién eres. En el hotel no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú te has hospedado en un hotel 5 estrellas y yo te voy a visitar, me quedo bien maravillado. Y esa maravilla te la pongo a ti. Digo, si viene acá es porque él es alguien, ¿no? Es alguien importante. Tiene para pagar todo esto, imagínate. Pero si voy a tu casa y veo dónde vives, yo ya sé cómo eres, ya sé quién eres, ya sé la dimensión de lo que tú eres, porque la casa lo muestra, lo evidencia, porque tú vives allí. El Espíritu Santo no es un huésped en ti, Él es el que mora en ti. Y si Él mora en ti, Él tiene que asumir ciertas tareas dentro de ti. ¿Por qué? Porque yo me he convertido en la morada de Dios. Entonces el Espíritu Santo no es un invitado. El Espíritu Santo no es un huésped. El Espíritu Santo es el que va a vivir acá. Y como va a vivir acá, Él tiene que empezar a ordenar, limpiar, arreglar todo lo que concierne a su templo. Y de hecho que nosotros tenemos tantas cuestiones internas que hay que sacar. Saúl tenía una cantidad de cosas que había que sacar. Debió de haber arreglado eso, pero no quiso. Persistió en eso. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él cada día trabaja en nosotros para que nosotros podamos manifestar lo que es Él. Por eso que todo cristiano tiene que manifestar algo que se llama testimonio. ¿Cuál es el testimonio que estás dando tú de Dios en tu vida? Claro, pues si te veo a ti gritón en tu casa, malcriado y que manejas como un loco gritándole a todos los taxistas, digo, este no puede ser cristiano. Porque el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo no anda gritando a la gente, no anda insultando, no se anda vengando, no es rencoroso, no se irrita. El Espíritu Santo no está lleno de vanidad, ni de orgullo. Ese soy yo. Ese soy yo. No es el Espíritu Santo. Pero el día que el Espíritu Santo llegó a esta casa, entonces Ángel Cuba tenía que sujetarse a ese Espíritu Santo y empezar a corregir todas las cosas malas de su vida. Su mal carácter, sus malos pensamientos, su mal lenguaje, sus malas motivaciones. Y es así, le digo, es o lo haces o no lo haces, esa es tu decisión. Nunca puedes decir, es que Dios no me ayudó. Mentira. Es porque tú no quisiste. O sea, preferimos ser personas de esa forma, de esas características. Pero que el Espíritu Santo esté en nosotros, está en nosotros. Y por promesa de Dios, ese Espíritu no se va a ir. Entonces, si yo no le doy el lugar a Él, lo voy a ir arrinconando. Cada vez el Espíritu Santo va a tener menos presencia en esta casa, hasta que al final lo tengo tan escondido ahí que nadie nota nada. Si soy cristiano, solo Dios lo sabe, porque nadie más ve nada en nosotros. No se ve nada. Y ahí va el Espíritu Santo en nosotros. Todo lo contrario es, el Espíritu Santo en nosotros debe de transformar nuestra vida. Repito, transformar. ¿Te molestas? ¿Te molestas? Jesús se molestaba. A Jesús muchas cosas le molestaban. Por si acaso, si tú piensas que Jesús era una mansa paloma que él nunca se molestaba, te equivocaste. Jesús se molestaba también. Pero el enojo de Jesús era un enojo santo. Nuestro enojo está muy lejos de ser santo, pues. El enojo de Jesús no estaba cargado de odio ni de rencor, solo de indignación. Entonces al enojo de Jesús se le llama
santa indignación. Le indignaban ciertas cosas. ¿Cuáles? ¿Se acuerda usted cuando él entró al templo y encontró que el templo había sido convertido en un mercado? El Señor se llenó de enojo y echó fuera a todos, volcó las mesas de los cambistas. En la ocasión anterior hizo un azote de sogas y azotó a toda la gente. Jesús azotando gente, pero claro, si era la casa de su padre. Ellos le habían hecho cueva de ladrones. Su indignación lo llevó a hacer una limpieza. Punto. Nosotros nos enojamos, pero nuestro enojo tiene muchas aristas, muchas caras. Normalmente tendemos al rencor, a la falta de perdón, a la amargura. Y no, viene el Espíritu Santo, no somos solícitos de ser transformados, por voluntad propia hacemos prevalecer nuestras imperfecciones y nuestros enojos siguen siendo como antes. Soy un cristiano que cuando reniega puede decir cualquier cosa. O soy un cristiano que a la hora de hacer negocios puedo robar. O soy un cristiano que acá en la iglesia canto bonito, pero afuera con mis amigos hablo palabrotas. Los hay. O soy un cristiano que estoy entre hermanos, pero mis diversiones son con los mundanos, con los pecadores. Y uno dice, ¿no es incongruente? Obviamente es incongruente, porque el Espíritu Santo viene a transformar mi vida, a cambiarme. Yo tengo que acceder al cambio. Bueno, Él nos capacita, nos da ciertas cosas que a nosotros nos faltan para desarrollar una vida cristiana completa. Y Él nos guía, es decir, Él dirige nuestros pasos a donde tenemos que ir. Todo eso hace el Espíritu Santo. Porque nosotros no sabemos a dónde ir. Nuestros rumbos son complicados, son difíciles. Si Dios está apuntando para allá, nosotros siempre estamos pensando en ir por allá. Somos contrarios a Dios. Sus pensamientos nos llevarían a un lugar bueno, a una forma o una experiencia diferente. Pero nosotros, porque hemos rechazado la guía del Espíritu Santo, somos guiados por nuestro corazón y todas las cosas que en nuestro corazón hay. Yo me acuerdo una vez un hermano me contaba, ya no viene el hermano, estuve en la cárcel porque mató a alguien. Y me contó cómo había premeditado el matar al tipo. Entró al bar donde lo encontró con un puñal y lo apuñaló en el bar. Entonces, uno dice, realmente nosotros hacemos lo que queremos, no hacemos lo que no queremos. Si yo no quiero algo, no quiero. No quiero. Come ensalada, no quiero. No comas eso, yo quiero. Entonces, así somos. Nuestra mamita no agarró la pistola del abuelito y vas a comer. Sí, mamá, no dispares, voy a comer todo. Nunca se da eso, no se da, rara vez. Pero el Espíritu Santo jamás va a forzar nada. Nosotros tenemos que acceder a las cosas. ¿Ok? Porque Él no se va a imponer. Él no es un Señor duro para imponerse. Él va a tomar control en tanto nosotros le digamos, toma el control, Señor. Toma el control. Bien, eso lo podemos ver, por ejemplo, en el apóstol Pedro. Usted conoce la historia más o menos del apóstol Pedro. Un hombre que cuando Cristo lo llamó para seguirlo o para seguirle, Pedro era complicado de carácter, ¿no es cierto? Era más o menos como Saúl. Pedro era impaciente, pero era miedoso. Pedro era a veces osado, pero no valiente. Era más cobarde y que en el momento en que Jesús debía ser acompañado, Pedro también lo abandonó y a eso le añadió el haberle negado.
O sea, Pedro realmente para líder cristiano no califica. Porque un hombre así, dígame, no, para nada. Sin embargo, el Señor lo había llamado a él y a otros 11 más. Uno de ellos se colgó, Judas Iscariote. Todos los que quedaban eran como Pedro, todos. Todos nosotros somos como Pedro. Pero cuando viene el Espíritu Santo, que es en el día de Pentecostés, y ellos son llenos, entran a la experiencia con el Espíritu Santo, Pedro es transformado. ¿Qué le sucede a Pedro, hermanos? Ya, la palabra es transformado. ¿Qué le sucede a Pedro? Ya, pero ahora todos. ¿Qué le sucede a Pedro? Nada. ¿Qué le sucede a Pedro? Fue transformado. ¿Y en qué medida fue transformado? En la medida que Pedro aceptó, rindió, se entregó. Entonces, cuando están ellos, los discípulos, el día de Pentecostés, viniendo el Espíritu Santo, aconteciendo eso que leemos en Hechos 2, en la casa, la bulla esa de los gritos, alabanza y adoración en otras lenguas, y la gente afuera diciendo, ¿qué es esa bulla? ¿Qué es esa bulla? Frente a mi casa hay un parque, y al parque más allá hay un edificio. En el edificio, en el último piso, está la zona donde la gente del edificio puede hacer sus reuniones. Ay, todos los días, todos los gritos, canciones y lo que se escucha, a la distancia se escucha. Y todo es una jarana. Y si alguien me pregunta, oiga, ¿qué pasa allá? Pues están tomando. Allá esa gente está bailando, están cantando. Cuando ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2, los judíos preguntaban qué era lo que estaba pasando ahí. Y unos tipos dijeron, esos están borrachos. Están borrachos. Y Pedro, aquel que hemos criticado hace un momento, ahora lleno del Espíritu Santo, ya no es cobarde. Ahora da la cara y dice, varones hermanos, oídme todos. Esto que veis y oís, no, estos señores no están borrachos, porque es muy temprano. Son apenas las 9 de la mañana. Nadie se emborracha a esta hora. Lo que acá ha acontecido, eso es lo que dijo el profeta Joel, de que en los postreros días Dios iba a derramar su Espíritu Santo. Y que los hombres iban a ver visiones, los jóvenes, y los ancianos soñarán sueños. Porque así dice la palabra, y así fue, y así sucedió, y vino Jesucristo. Pedro les predica el primer sermón. Cuando termina de predicar, todos los oyentes estaban como atravesados por un cuchillo en el corazón. Estaban compungidos, internamente adoloridos. Entonces dicen, varones hermanos, entonces ¿qué haremos? Pedro les da la respuesta: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros y para vuestros hijos es la promesa. Y ese día se bautizaron 3,000 personas de toda esa multitud. ¿Quién hizo todo? El Espíritu Santo. ¿A quién usó? A un hombre como Pedro. Le dio la capacidad, le dio las palabras, y Pedro fue el instrumento que Dios utilizó. Y las personas fueron bendecidas, y 3,000 personas pasaron de muerte a vida por el primer mensaje que Pedro compartió. ¿Saben quién hace eso? Solo lo hace el Espíritu Santo. Pedro evangelizó a los judíos. Cuando vinieron los españoles a esta tierra, no trajeron sino arcabuces para evangelizar. Y si no te convertías, te metían un plomazo. Y uno de los más grandes genocidios se dio en el Imperio Incaico. De 12 millones de habitantes que había en el imperio, solo quedaron 3 millones.
Solo 3 millones. Y una religión impuesta con el arcabuz. ¿Saben qué es un arcabuz, no? El arcabuz es un mosquete antiguo. ¿Saben qué es un mosquete antiguo? Es un arma de fuego del siglo XVI, es un rifle, pesado y grande que llevaban los soldados. Y ponían en un parante de fierro ahí con una horquilla, ahí ponían el arcabuz y disparaban una bala de este ancho así. Una bala de plomo redonda, que por supuesto mataba. Mientras que por un lado el Espíritu Santo salvaba corazones y vidas. Sin el Espíritu Santo puedes matar millones en nombre de Dios. Pues el Espíritu Santo. Pablo, vamos a ver a Pablo. Ya aquí los voy a invitar a leer Hechos de los Apóstoles. Ustedes han tomado el desayuno del Día de la Madre, porque se les nota, hermanos. Los hermanos del primer servicio no habían tomado el desayuno del Día de la Madre. Entonces estaban todos atentos, así con los ojos escuchando. Hoy los veo algunos que están, pero que sufren, están, pero que quieren, pero que no pueden, pero que desean, pero que se caen. Bueno. Saulo, el apóstol Pablo, su nombre hebreo es Saulo. Pablo es un nombre romano. Ok. Versículo 1 del capítulo 9. Saulo, ¿qué dice, hermanos? Léanlo. Ya, hasta el versículo 1 nomás. Lo voy a leer. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vamos a marcar las palabras o la frase que califica a Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Se imaginan un hombre así? Saulo iba a cazar cristianos, no casar con ese que es darle la bendición a las parejas, no, casar con Z, es decir, ir en pos de cristianos, si es posible matarlos, los vamos a matar. Vamos a tratar de traerlos a Jerusalén encadenados, pero a todos esos cristianos los vamos a barrer, respirando aún amenazas y muerte. ¿Se imaginan ese hombre? ¿Se imaginan cómo era Saulo? Su vehemencia, su celo, su determinación, lo cual lo hacía ser decidido, osado, que determinaba una cosa y Saulo la perseguía hasta el final. Y para Saulo, Jesucristo era una herejía y los que seguían a Cristo eran unos herejes. Y a los herejes hay que extirparlos del mundo judío. Si no se arrepienten y se vuelven a Moisés, los lapidamos a todos, como lapidamos a Esteban, los matamos. Saulo es un hombre así, es un perseguidor de cristianos. Bueno, pero en el camino a Damasco, ya sabemos nosotros que Saulo se encontró ¿con quién? Con Jesús. Está versículos más adelante. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Increíble. Este hombre que andaba persiguiendo cristianos ya muy cerca de la ciudad a donde iba,
Se encuentra con Jesús, mejor dicho, Jesús lo encuentra a él. En Damasco, los cristianos de Damasco sabían que el tal Saulo estaba viniendo a la ciudad. Y seguramente que todos estaban con temor. Y Saulo iba ahí respirando amenazas y muerte contra ellos. Y muy cerca de Damasco, el Señor se le presenta. A Saulo lo rodea una luz intensa y Saulo cae del caballo. Y de la luz, de ese resplandor, le habla el Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se identifica. Cuando Saulo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Él le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Eso de dura cosa te es dar cosa contra el aguijón, te la voy a traducir así: complicada es la tarea que estás haciendo, porque lo único que logras es hacerte daño. Nadie le gana una pelea a Dios, nadie le gana una batalla a Dios, nadie. Dios gana por nocaut en el primer milisegundo, hermanos. No hay rival para Dios, no existe. Así que Saulo cayó del caballo. Jesús le habló y se presentó. El cerebro de Saulo, porque eso es lo que nos hace diferentes a nosotros y a todos los demás seres creados, entró en un trabajo de ordenar todo, porque su mundo estaba siendo hecho nada. Es que, mi querido hermano, hermana, cuando el Señor llega a nuestra vida, dígame, ¿qué cosa es nuestra vida? Nada. ¿Sabe qué es nuestra vida? Nuestra vida es neblina que cuando sale el sol desaparece. Esa es la vida humana. Nada. Nada. La gloria del hombre es como la flor del campo, que cuando sale el sol, la flor se seca y se marchita. Nada. El gran Saulo en el suelo, sorprendido, tonto de mí, estaba persiguiendo a Dios. ¡Qué tarea más imposible! ¿Cómo puedo yo barrer a Dios de este mundo? No se puede, pues. Entonces le preguntó: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y ahí le responde en el versículo 6: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. De ahí en adelante, Saulo hace todo lo que el Señor le dice que haga. Todo. Lo primero, entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y cuando Saulo quiere ponerse de pie, se da cuenta que no puede ver. Se quedó ciego. Entonces, 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estaba ciego el hombre. Tres días Saulo estaba esperando: algo tendrá que hacer Dios conmigo. Entonces el Señor le habló a un hermano que se llamaba Ananías, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Terrible este tipo. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Miren, cuando Ananías escucha que tiene que ir a orar por este Saulo, Ananías dice, pero, Señor, este es el hombre que ha causado tremendos males a tu iglesia. ¿A cuántos de los hermanos no ha llevado preso a Jerusalén y los han maltratado y ha venido hasta acá? ¿Y tú quieres que vaya a orar por él? Y el Señor le dice, anda nomás, porque él es un instrumento que yo he escogido. Bueno, pero que usted y yo no somos diferentes de Saulo. Al final de cuentas, Saulo era un hombre, no era un ángel. Y entre los hombres era un hombre muy complicado, como algunos de nosotros podemos ser muy complicados, pero para Dios era el instrumento que Dios había escogido. Pero había que añadirle algo a este instrumento que ya Dios había reconciliado, pero había que meter algo allí que lo haga diferente. Entonces, 17, fue Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La diferencia era el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, Saulo hubiera sido un cristiano judío, complicado, fastidiando todo el tiempo, complicando las cosas. En lugar de ser útil, hubiera sido un problema en la iglesia. Porque como era judío, se hubiera vuelto judaizante el hombre, pero cristiano. Pero con el Espíritu Santo, Saulo fue transformado en un instrumento útil. Un martillo es un instrumento. Un martillo es un instrumento. En las manos de un hábil carpintero es muy útil, porque con ese instrumento el carpintero clava clavos. A veces se golpea el dedo, como nos habrá pasado a muchos. Pero la intención del martillo no era reventarnos el dedo, sino clavar el clavo. Solo que nosotros no fuimos diestros carpinteros, fuimos aficionados y era obvio que nos íbamos a golpear. Pero en las manos de un diestro carpintero, ¿han visto? Tú agarras un clavo, agarras el martillo y le das, tac, tac, se torció. Ay, agarras otro clavo, tac, se torció. Al tercer clavo recién va entrando, cuando está por la mitad, se tuerce otra vez. Ay, tienes que sacar ese clavo, porque no tenemos destreza. En cambio, ¿ha visto el carpintero cómo hace? Agarra un clavo, pone un golpe, 2 golpes, 3 golpes, está adentro. Tú te quedas. ¿Y cómo hizo eso, maestro? Es fácil. Fácil para él, porque debe haber metido en su vida unos 100,000 clavos. Bien, Saulo es un instrumento. Es solo un instrumento. Hace unos días, unas semanas, atraparon acá en el Perú a un hombre que con un martillo había matado a su mujer en Ecuador. Le metió 21 o 27 martillazos que le destrozó el cráneo. Y él se escapó. Estuvo 10, 12, 15 años huyendo de la justicia. Y lo lograron agarrar acá en el Perú y lo han mandado para el Ecuador. Un martillo en las manos de un demente es un arma mortal. Te vuelves en el loco del martillo. En las manos de un carpintero es un instrumento muy útil. Un hombre es un instrumento. Instrumento depende de quién, a quién le sirves. Si es a Dios, por el Espíritu Santo vas a ser un instrumento útil. Si no le sirves a Dios, un espíritu malo te va a hacer un instrumento inútil. Siempre lo espiritual va a estar presente allí. A Saúl, un espíritu malo
lo termina atormentando y lo lleva hasta su propia muerte. ¿Y cómo fue la muerte de Saúl? Antes de tiempo y echado sobre su propia espada, porque nadie le quería dar muerte. Él pedía, mátenme, mátenme, y nadie le quería muerte. Se echó sobre la espada porque los filisteos lo iban a capturar y él no quería caer vivo en manos de sus enemigos. Se suicidó. El instrumento que había sido escogido no fue útil, porque hizo todo para impedir que el Espíritu Santo lo capacite, lo transforme y lo guíe. Saulo, qué curioso, ¿no? Saulo es, en su forma más pura hebrea, es Saúl. Mientras que el Saúl de 1 Samuel fracasó como fracasó, este Saúl del Nuevo Testamento realizó la tarea que realizó. Tenemos hermanos hasta las 7 de la noche. Otro ejemplo, porque los veo todavía medios duditativos. Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5. Ok, vamos a leer qué pasa acá. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Uno pregunta y dice, bueno, ¿qué está sucediendo acá, pastor? No entiendo bien. Bueno, para entender bien hay que leer un poquito antes. Dice así, versículo 34 del capítulo anterior, 4:34. ¿Ok? 4:34. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, cierto hombre llamado Ananías, con su mujer llamada Zafira, también teniendo una propiedad, la vendieron. Solo que no llevaron el precio, sino que hicieron una cosa media. Hicieron esto. Cuando Bernabé vendió su casa, porque él era de Chipre, seguramente que en Jerusalén tendría alguna propiedad que él no usaba, y él dijo, ¿para qué voy a tener una propiedad que no uso, habiendo tanta necesidad en la gente pobre de este pueblo? Porque Judea estaba totalmente empobrecida y la gente moría de hambre en las calles. Entonces los hermanos que tenían propiedades las vendían. Y Bernabé trajo y dijo, hermanos, vendí la propiedad, aquí está el dinero. Ahí estaba el dinero total de la propiedad, total. ¿Ok? Él no se guardó nada y lo dejó allí. Bernabé pudo haber dicho, hermanos, tenía una propiedad acá en la ciudad y la vendí en $100,000 y aquí traigo 50,000 para ayudar a los hermanos pobres. Perfecto, hermano, es tu casa. Nadie te la está pidiendo, tú la estás ofreciendo y tú puedes dar lo que tú quieras dar. La ofrenda nunca es obligada, es la disposición del corazón. Y Bernabé dispuso todo. Pero en el caso de Ananías y su mujer tenían también una casa y dijeron, oye, amor, la vendemos. Mira cómo están haciendo todos. Vamos a. La motivación del por qué la vendieron, complicada, no debieron de haber hecho, pero decidieron venderla. Y cuando tuvieron el dinero, allí vino el problema. Porque dice la Biblia que ellos sustrajeron. Y cuando sustraes algo, lo tapas con una mentira. Todo robo viene acompañado de una
mentira. Claro. Por ejemplo, tu mamita, hoy que es Día de la Madre, guardó platita entre los libros de la biblioteca de tu casa, ¿ok? Y el niño travieso agarró y encontró la platita y se la sacó y se la llevó. Y la mamá le pregunta, ¿has visto el dinero que yo guardé acá? Y el niño que se robó el dinero dice, no mamá, al robo, ¿qué le acompañó? Una mentira. Agarran a esos que roban celulares y en el suelo le preguntan, ¿qué has hecho? Nada, nada, dice, no he hecho nada. ¿Y este celular? No sé, no es mío. Bueno, todos sabemos que está tratando de engañar, que ya. Pero Ananías y su mujer dijeron, oye, se lo voy a poner en el idioma que entendemos. Todo esto se lo vamos a dar. Es mucho. ¿Qué van a hacer con esto? Quién sabe, Pedro se la lleve. Bueno, mejor digámosles que solo hemos vendido en 50,000. ¿Ok? Y nos quedamos con el otro 50,000, los otros 50,000. Listo, amor. ¿Estás de acuerdo? Tú eres mi cielo. Listo. Entonces fue Ananías y Zafira, donde Pedro le dijo, hermano, vendimos la casa, este es el precio de la heredad. Estaba mintiendo, no había necesidad, pero estaba mintiendo. Lo vendieron en más, pero sustrajeron del precio y se quedaron. Eso fue lo que pasó. Versículo 1 otra vez. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Bien, cuando hizo esto Ananías, que estaba solo, el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo, Ananías está mintiendo y está robando. Entonces Pedro amonesta a Ananías. Versículo 3. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? No le dice de frente, Ananías, ¿por qué has robado y mentido? No, ¿por qué? Date cuenta que las cuestiones espirituales están presentes siempre. ¿Sabes cuándo podemos ser buenos instrumentos de Dios? Cuando el Espíritu Santo sea quien nos controle. ¿Y sabes cuándo vas a hacer cosas terribles? Cuando sea un espíritu malo el que te controle. Un espíritu malo nunca controla a un hombre humilde, dispuesto, entregado y servicial. Nunca. Porque alcanzamos esa característica porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero cuando nuestra característica interior es ser ladrón y mentiroso y malo, es porque hemos abandonado todo lo espiritual de Dios y creándose ese vacío, viene un espíritu malo y empieza a motivar tu corazón. Y por eso que nunca han visto en estas ilustraciones que viene un diablito acá y le dicen, ¿todo eso se lo vas a dar? No, solo la mitad nomás, ¿para qué todo? Y viene el angelito y le dice, no, tienes que dar todo porque si no vas a mentir al Espíritu Santo. No le hagas caso a ese. Ya, una cosa así, más o menos parecida, es lo que sucede. Satanás llenó el corazón de Ananías. No pudo hacer eso con el corazón de Bernabé. Bernabé era un hombre diferente. Ananías era un hombre codicioso. Ya tendría por costumbre mentir mucho y otras condiciones más. Entonces, para Satanás no fue ningún problema, como el espíritu malo que atormentaba a Saúl, incentivar esas cosas del corazón de Saúl. Y ya está. Entonces Ananías dijo, sí, mejor hagamos esto. Como buena idea, ¿no? ¿Qué buena idea? Uy, me acaba de venir una buena idea. Era el diablo que le estaba poniendo eso en el corazón. Entonces, nuevamente, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?
llenó totalmente el corazón. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién, hermanos? ¿A quién se mintió? Tú no le mientes al pastor cuando no le cuentas la verdad. A mí no me afecta, no me haces ningún favor ni me perjudicas. ¿No? Hermano, ¿qué pasó la semana pasada? Ya está. Y sacó el gran cuento. ¿Será cierto? ¿No será cierto? No es mi tema. Pero sabiendo quién es, yo ya desconfío. Porque más o menos conozco las características de esta persona. Si a eso le sumamos que el Espíritu Santo pone en mi corazón, usted está mintiendo, Ángel. Sí, Señor, ya lo sé. Me está mintiendo. Hermana, ¿qué pasó con su esposo? Vino tarde de trabajar. Mentira, un borracho. El sábado se la pasó, no fue a las horas, se fue con sus amigos y se embriagó y llegó tarde a la casa. Y así con olor a licor no iba a venir al culto. Y era hermano. Era hermano. ¿Cuántas mentiras hemos usado para tapar situaciones que no eran correctas? Porque sencillamente el corazón no era correcto y el diablo se aprovecha de eso. Un día yo no veía ujier y yo me paré en la puerta para hacer de ujier hasta que venga el ujier, y en eso vino un borrachito así tambaleándose y llegó a la puerta y quiso entrar. Permiso, me dijo. Yo lo detuve y me miró y me dijo: pastor. Y dije, si este me conoce es porque este es de acá adentro. Y le dije: hermano, ¿vienes borracho? Perdóneme, pastorcito, pero yo no pude. Se echó a llorar. No, así no me vas a entrar a la iglesia. Te vas a tu casa a curarte esta borrachera y el domingo te quiero ver acá en el culto. Perdón, pastor. Y se fue. No sé si habrá regresado, seguirá en su embriaguez, no sé si estará vivo, no lo sé si habrá pasado la pandemia, no lo sé. Ni me acuerdo quién era, así que no se preocupen si está por acá. No sé quién era. Su testimonio, que solo Dios lo sabe. ¿Ok? Pero estaba en Ananías la posibilidad de retener. Vendí la propiedad. Es tu dinero, hermano. Si Dios te dio la casa, el dinero de la vida es tuyo todavía. El día que te mueras ya no es tuyo, porque devolverás todo lo que tienes. Pero si lo tienes en la mano es tuyo. Tú puedes decir, pastor, he vendido la casa para el proyecto de la iglesia, quiero dar $100,000, aquí está. Que Dios lo bendiga, hermano. Es tuyo. Pastor, vendí la casa, pero no pienso dar un solo dólar a la iglesia. Que Dios te bendiga con todo, hermano. A ver si puedes salir de estas cosas. Genial. Es tu dinero. Pero esto de engañar, esto de mentir, pasar de piadoso siendo un mentiroso, no se lo permitió Dios. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué le pasó a Ananías? Se murió. En ese instante le dio un infarto de esos bravos y cayó al suelo y murió. Y todos los hermanos, cuando vieron eso, tuvieron gran temor. Vinieron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Y lo mismo pasó con su esposa. Igual murió, porque murió cuando ella no estaba ahí. Por eso les digo, el asunto es espiritual, pero no se desecha lo natural. ¿Sabes a dónde viene el Espíritu Santo? A tu ser interior. Y lo que ahí encuentra es tu mundo interior, ese mundo que tú no lo muestras. Nadie muestra su mundo interior.
Ay. No es lo que tú ves de las otras personas. Por ejemplo, yo los veo a todos ustedes bonitos, atentos, sencillos, callados, mirando. Yo podría decir, cuánto respeto, cuánta educación, cuánta decencia, cuánto amor hay de parte. Y seguramente que lo es en cierta mayoría, pero habrán algunos que están ahí que esa es cuestión de piensa así, ¿no? Mientras que habrán otros que no, a mí no me parece totalmente. Como el chico que me llamó de allá, yo bajé y me dijo, hola Ángel, ¿qué tal? ¿Sabes? Quiero decir que tus chistes no me dan risa. Perfecto, le dije, yo no vengo a contar chistes. Sí, y también no voy a volver a venir a esta iglesia. Bien, que Dios te bendiga. De por sí, yo sé que ese hombre está fuera de sus cabales. Porque nadie que tiene un buen corazón se refiere así. Otra cosa es, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, pastor, ¿sabe qué? Tengo estas preocupaciones, tengo estas situaciones, quisiera saber si usted me las puede aclarar o qué debo de hacer. ¿Por qué tengo que tomar una decisión sin consejo? Porque soy un Saúl o soy un Ananías. Porque permito que el diablo y no el Espíritu Santo sea quien llene mi corazón de motivaciones, de ideas, de cosas así, que no me ayudan. Entonces, lo que nos conviene a nosotros es mantener nuestro vínculo con el Espíritu Santo siempre. ¿Entiende? No dejes a tu carne aflorar. No, mejor callado. Tú sabes que el callado pasa por sabio, aunque no sea sabio, pero es sabio quedarse callado. No estar refutando, discutiendo, diciendo todo lo que uno piensa. No todo lo que uno piensa se va a decir. Hay que ponerle un guardián allí. Porque no todo pensamiento nuestro es un pensamiento correcto, sano, juicioso. Si viene del Señor, obviamente que será bueno. Si no viene del Señor, de otra fuente viene. ¿Ok? De otra fuente viene. ¿Por qué el diablo se adueña mucho de las personas y las familias? Por los vacíos. Por los vacíos. O caminas con el Señor o caminas con el mundo. Si caminas con el mundo, se genera un vacío. El diablo viene y aprovecha esto. De aquí la vida es cualquier cosa. Termina en cualquier cosa. Se hace cualquier cosa. Porque la intención del diablo no es bendecir a una persona. El diablo solo viene para hurtar, matar y destruir. En cambio, Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Quien decide al final soy yo. Yo decido si voy al culto, yo decido si leo la Biblia, yo decido si oro, yo decido si diezmo, yo decido si soy bueno aquí, si soy bueno allá, yo decido si voy para allá o mejor me voy para el otro lado. Yo decido si me quedo acá o voy para adelante. Yo decido ser un hombre diferente o me quiero quedar como soy. Finalmente yo decido. El diablo no decide por mí. Dios no va a decidir por mí. Saúl debió haber decidido ser un hombre diferente y haber peleado para ser un hombre diferente, pero no quiso. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a decidir ser personas diferentes? Ese es el requisito para que el Espíritu Santo empiece a tener lugar, empiece a cambiar cosas, influenciar nuestra vida. De lo contrario, mis queridos hermanos, vamos a perder la batalla. Vamos a perder la batalla. Y vamos a quedar como Saúl. Mal. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Cerramos nuestros ojos, por favor. Padre